Derecho, vamos a lo que es el archivo histórico de Racing. Cómo es el laburo, qué se hace. La mayoría de la gente no sabe cómo es el trabajo de un centro de documentación, de una hemeroteca, de un archivo histórico. ¿Cómo es el trabajo que se hace acá? ¿Qué se recibe? Qué se reúne? ¿Qué se recicla? No sé. ¿Cómo es todo ese trabajo? Bueno, lo que es los inicios en sí del archivo, por ahí va a contar un poco más Fer, porque él estaba desde el principio. Este archivo se crea con las donaciones de los socios, hinchas o digamos vecinos, y todo lo que fue lo que llegó primero, obviamente, primero era reordenar la revista Racing. Una cosa así era lo que yo primero escuché, después cuando llegamos acá ya no había tanta bolsa y tanta cosa para ordenar, era un poco más ya la limpieza. Así que todo lo que fue preservación y conservación se intentó entre los que estábamos tratar de tener algún tipo de capacitación. Estuvimos trabajando con el AGN, que es el Archivo General de la Nación, y con Levene, que es el provincial. Ajá. Nos dieron una mano en ese sentido, en algunas cuestiones, que ya estaba encargado el trabajo, pero bueno, obviamente había que ir a lo específico. Si bien yo soy bibliotecólogo, bueno, archivos otra cosa, museos otra cosa, y tienen sus particularidades. Somos las primas hermanas que le decimos, pero bueno, tienen sus cuestiones. Entonces había que puntualizar en todo lo que era material de archivo. Así que ahí supongo que ustedes les habrán llegado las primeras donaciones, ¿no? Sí, en realidad todo empieza con revista Racing que estaba tirada acá, esto no existía y estaba ahí un mueble roto con todas las revistas Racing tiradas. Esto me contaron porque yo ya no estaba todavía. Y bueno, algunos bichos caminando por ahí, por Sí. arriba. Y los chicos de prensa, Julián Scher, y en ese momento estaba en prensa, hoy en fútbol femenino, y Diego Urbaneja, con muy buen tino, dijeron: si esto no hacemos algo se va a perder, Ujú. y es una pena que esto se pierda, y se sentaron y diagramaron un proyecto muy simple de archivo histórico, lo presentaron en comisión directiva y se aprobó. A partir de eso hicieron un llamado a voluntarios y ahí fue cuando nos empezamos a llegar nosotros. Con una de las, se convocaba las jornadas todos los sábados, veníamos lo bueno que veníamos a trabajar. O sea, no había reunionismo ni nada de estar discutiendo horas que íbamos a Sí. hacer, sino uno llegaba y te daban una tarea y te ponías a trabajar. Empezamos con la revista Racing, con lo que estaba, se empezó a juntar otras revistas Racing que estaban tiradas en otras partes del estadio, por ejemplo en la pensión o en la sede. Se juntó todo eso para armar una colección. Cuando se vio que la colección era grande pero que faltaba todavía, hay que pensar que la revista Racing salió entre el año 43 y el año 2001, Sí. o sea que son alrededor de 4.000 ejemplares, por Ejemplares. lo menos. Eh, Se abrió la posibilidad de pedir donaciones, que socios, hinchas, simpatizantes que tuvieran revistas, que las acercaran. Y, y bueno, eso tuvo muy buena respuesta, al punto que además empezaron a traer otras cosas. Entonces, lo que iba a ser un archivo de un centro de documentación se hizo una cosa mucho más compleja porque empezaron a aparecer libros, Ujú. otro tipo de revistas, la filial de Rafaela que donó la colección completa del gráfico del año 40 al 2000 y pico. Eh, Empezaron a traer objetos, gente que empezó a acercarse y decir: yo recuperé o mantuve esto que lo iban a tirar del club y lo traigo ahora y veo que hay un espacio y lo traigo de vuelta. Gente del club que nos empezó a traer cosas, empleados del club que encontraban cosas en sus áreas
y dijeron, esto para qué lo vamos a tener en nuestra área si no lo usamos, y está el archivo, lo llevamos al archivo. Entonces empezamos, por ejemplo, las memorias y balances. La memoria de balance, dado que es una publicación oficial con la contabilidad del club, con hechos importantes anuales del club, da información muy importante para los historiadores, y eso no estaba en un lugar reunido, estaba disperso. Sí. Y entre lo que encontramos en el club, más las donaciones, que se recibieron donaciones muy importantes de memorias y balances, empezamos a completarlas. Entonces, y empezamos a medida de que uno empieza a ver los materiales, se da cuenta y empieza a descubrir cosas que habían quedado olvidadas. Por ejemplo, las primeras socias. A través de una memoria y balance nos enteramos que en el año 25 Racing incorpora sus primeras 20 socias, que eran 20 atletas, las hermanas Rodríguez, entre ellas. Uno no fue el primer club en tener asociadas, que es distinto de la participación de la mujer en los clubes. Claro. Porque la participación de la mujer en Racing está desde el principio, ¿sí? Desde la fundación, que hay mujeres participando en Racing, pero como asociadas recién en el año 25. Hay otros clubes que la tienen antes, pero de los clubes grandes, Racing fue uno de los primeros. Bueno, son hechos que uno va descubriendo, que obviamente. Que les preguntabas a Cris sobre el papel de la mujer en la actualidad. Bueno, uno va viendo cómo ese papel se va redefiniendo a lo largo de la historia. Sí, que existir siempre existieron, obviamente, siempre formaron parte del club, pero bueno, obviamente que estaba reflejado en la memoria balance hasta que aparecen estas socias, porque bueno, eran deportistas del club. Claro. No quiere decir que eran las únicas mujeres que seguramente estarían teniendo participación en ese momento o utilizarían las instalaciones del club. Mismo la vida social que había en la sede era tremenda. Mucha gente te habla del tema carnavales, la biblioteca que tuvo Racing, digamos, a nivel social, cultural, la pileta. Evidentemente ya había, digamos, muchas mujeres que transitaban el club, pero quizás no se visibilizaba en algún documento que acá recién aparecen en ese año. Pero bueno. ¿La revista Racing está completa? La revista Racing faltan alrededor de 200, 300 ejemplares. ¿Del principio? Hay, sobre todo de la década del 50. Del 50. 50 y algo de los años 60. Del 70 en adelante está completa. Ajá. Me hablaban justamente del lugar, del archivo del espacio. ¿Qué lugar tiene en Racing el archivo? ¿Dónde están las cosas? En la actualidad tenemos dos lugares. Uno es acá en el estadio, en la sala de prensa. Está el local del archivo histórico con el mural, donde se guarda fundamentalmente lo que es material de hemerográfico y bibliográfico, diarios, revistas, libros, enciclopedias, algunos objetos que proceden de donaciones o trofeos que se han encontrado en el estadio, o un busto de Zabaleta que se encontró acá en el estadio, lo trajeron y lo tenemos guardado acá esperando una restauración. Placas. Y otro lugar en la sede, en el segundo piso de la sede, que vendría a ser ya propiamente el archivo histórico, por el tipo de documentación que guardamos ahí, que son las actas de comisión directiva, libros de
de socios, libros contables, y también algunos materiales, trofeos, copas que se han encontrado en la sede, placas, y por una cuestión de espacio también vamos llevamos de acá para allá para ir alivianando acá el tema del lugar, porque la falta de espacio, bueno, es un problema que tienen todos los archivos, todas las bibliotecas. Yo trabajo en una biblioteca de la UBA, siempre tengo ese problema. El problema del espacio es un problema que tienen todos los archivos, todas las bibliotecas. Te iba a preguntar eso, seguramente si alcanzaba ya o si va a alcanzar tiempo breve el lugar. No, alcanzar siempre lo haces alcanzar dentro de las posibilidades que tengas. Lo que pasa es que está lo que uno puede y lo que uno debe hacer. Yo siempre digo, entre lo que se debe hacer y la nada y lo de no hacer nada, estamos nosotros en el medio. Hacemos lo que podemos dentro de los recursos y de la disponibilidad de espacio que tenemos. Entonces, si vos me decís se debe tener trofeos en el medio de un pasillo de las estanterías de un archivo, o de una hemeroteca o de una biblioteca, no se debe tener. ¿Dónde los tenés? Y ahí porque no tenemos otro espacio. El archivo, que estén ahí y que no estén afuera. ¿El archivo se refiere a la documentación entonces? ¿El archivo tiene que tener la documentación o...? Hacemos un breve espacio de definiciones, siendo lo más sintético, por ahí reduciendo, y la bibliotecaria por ahí me chilla. Un archivo histórico se ocupa de la documentación producida por el club a lo largo de su historia, y se guarda aquella documentación que sea significativa para la memoria histórica del club. Claro. Por ejemplo, las actas de comisión directiva. Algo que un historiador va a venir a consultar y que tienen que estar disponibles para la consulta. Todo aquel material que tenga un valor histórico se guarda en un archivo histórico. También un archivo histórico puede ser archivo histórico y fotográfico, y guardar fotografías históricas. Claro. Eso también disponemos una gran cantidad de fotografías. Luego tenés lo que es documentación en general, que puede ser, por ejemplo, material de agrupaciones racinguistas, o material material de agrupaciones, volantes, prensas, todo fue elecciones también, sí. Boletas de las agrupaciones, digamos quién se presentó en las elecciones. Por ejemplo, claro. Todo eso sería parte de un archivo de documentación. Y por ejemplo, recortes o lo que sea, o de temas de otros deportes, porque se asocia, siempre al final se termina asociando mucho al fútbol, de otros deportes, sí. Cosas culturales, sí. Cosas, eso también, por supuesto. Bueno, ¿no? Nosotros asumimos que somos un archivo institucional. Claro. Por lo tanto, no es solo fútbol, nosotros nos ocupamos de todo lo que sea deportes, cultura, nivel social, político, todo lo que tenga que ver con la institución y que tenga que ver con la memoria histórica del club en el plano institucional, es recibido y es tratado como cualquier otro material. O sea, vale lo mismo en ese sentido una revista Racing del noviembre del año 67 que una documentación sobre el triunfo de un equipo de básquet, o un recital de Rafael Alberti en la sede de Mitre en los años 50.
Recital de Rafael Alberti y Sí. Marcela Mitre, qué interesante. Qué interesante. María Elena Walsh, por ejemplo. O sea, si uno se pone a pensar todos los artistas que pasaron por esta institución en cualquiera de sus sedes, tanto en lo que se llamaba Anexo Villa del Parque, en la sede Mitre, acá en el estadio, en los carnavales, artistas de tango, de jazz, de folclore, poetas, es increíble, o deportistas. Supongo, sí, sí, sí. Yendo, vos decías, Fernando, de restauración, y creo que todas las copas, las placas que hay en la sede de Mitre, no sé si eso ya va para un ítem que es el museo. Eh, ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre que Racing tenga un museo que no lo tiene? Más allá de, bueno, que Norberto Perón en Villa del Parque tiene Sí, sí. un lugar con muchas revistas y libros, pero bueno, un museo, algo más grande, digamos. Sí, eso es un tema que siempre se habla en el archivo, obviamente, por lo que estamos hablando del tema de espacio, de visibilidad del material que se tiene y de toda la documentación. Es algo que se viene charlando, creo que en varias áreas ya, el tema de tener un museo. Pero bueno, si bien sí en Villa del Parque que vienen participando en la Noche de los Museos y todo, eh, el tema es acá en el estadio, porque por ahí el hincha que viene al partido, por ejemplo, no hay un lugar donde por ahí pueda, digamos, saber que está concentrado ciertos materiales. Eso siempre lo venimos charlando. Está en proyecto, así que supongo que en algún momento se hará. Pero sí, pues nosotros creemos que es fundamental la creación de un museo. Y con todo, digamos, con la participación de todas las áreas que tenemos, digamos, un hilo conductor con eso. A mí me parece que es muy necesario. Nosotros trabajamos para que en algún momento Racing tenga un museo. Para nosotros Racing tiene que tener un museo. Tener un museo implica primero una decisión política de tener un museo, de la comisión directiva diga vamos a tener un museo, y esa decisión implica una decisión económica, invertir en recursos para que ese museo pueda estar, porque un museo es una propuesta cultural, es una propuesta educativa, es una apuesta que necesita tener especialistas que trabajen en distintas... necesita conservadores, necesita gente que sepa sobre cómo exponer, cómo visibilizar las cosas, necesita construir un guión que apueste a los distintos públicos, Sí, todo un estudio que de tenga mercado y de también todo, sí, sí. que tenga también una mirada económica, porque se tiene que ser sustentable a largo plazo. O sea, de movida va a necesitar una inversión, pero eso también tiene que ser recuperable para el club. Nosotros trabajamos para eso. Nosotros empezamos a formarnos dentro de nuestras posibilidades en lo que es la preservación de los distintos objetos que están a nuestro alcance. Entendemos que los objetos tienen que ser objetos y todos los materiales tienen que estar disponibles. Vuelvo siempre sobre lo mismo. Pensamos en un archivo abierto, pensamos que ese archivo, si en el momento que se decide hacer un museo, ese archivo es la base del museo. Si uno piensa en otros clubes, por ejemplo, River tiene un muy buen museo con una muy buena inversión inicial, pero su primera apuesta fue en un archivo y el museo surge y se enriqueció a partir del trabajo en el archivo.
Lanús tiene otro tipo de apuesta museológica, son distintas, cada uno puede elegir cuál más le gusta, digamos, la de Lanús también es muy buena, también surge desde un archivo y también surge vinculándose con especialistas. Cada club que tiene su apuesta museográfica la tiene también desde un trabajo de archivo. Algunos más, otros menos. El archivo tiene que ser el corazón del museo. Entonces nosotros estamos trabajando en función de eso. Tratando de formarnos, haciendo cursos, vinculándonos de alguna manera y tratando con instituciones que saben, que ya lo vienen trabajando. Por ejemplo, con las fotografías, tenemos cerca de 4.000 fotografías en el fondo del archivo. Y bueno, yo traje una compañera de la UBA que es especialista en conservación fotográfica para que nos asesoren. Vino con su grupo de investigación y nos hicieron todo, miraron todas las fotos y nos hicieron una apuesta, una devolución. Nosotros guardamos toda esa información, tratamos de ir trabajando dentro de lo que tenemos. Se necesita mucho más porque se necesitan recursos y los materiales de conservación son caros. Claro. Pero bueno, trabajamos hacia un ideal. Ese ideal tal vez no llegue nunca, tal vez llegue en algún momento, pero bueno, vamos trabajando hacia ello. Justamente, creemos que es fundamental el museo, sí, por todas estas cuestiones. Justamente como última pregunta, como pregunta de cierre, hubo 2 años, todavía estamos obviamente en la pandemia, cómo pudo resistir el archivo, cómo se pudo mover y cómo sigue hoy, ¿no? Eso como pregunta de cierre de la dupla. Sí, el archivo, digamos, siempre funcionó en este espacio los sábados, lo que era, digamos, consulta presencial, podían venir a este espacio que es en el área de prensa, acá dentro del estadio, porque bueno, donde tenemos, digamos, el material propiamente de archivo no hay acceso, digamos, no hay circulación. Este era el espacio, digamos, en el caso de que haya alguna consulta presencial. Vía mail, normalmente se avisaba vía mail, la persona venía ese día a la hora que por ahí se le citaba o que podíamos estar, y esa era por ahí la dinámica, digamos, vía mail o presencial acá en este espacio. Después de lo que fue pandemia, obviamente todos tuvimos que modificar nuestras cuestiones y siempre pasa lo mismo, ¿no? Pareciera que uno se da cuenta cuando sucede. Entonces en ese momento uno se quedó pensando, no tenemos colección o tenemos poca colección porque en ese momento había que digitalizar material. Si bien se venía digitalizando material, es como que hay un montón de otros documentos que eran necesarios porque las consultas seguían viniendo quizás vía mail, pero bueno, faltaba el insumo y bueno, entonces se crea un proyecto de digitalización precisamente más allá de la preservación y conservación del documento para que no se, digamos, porque a lo largo después ese producto te queda ya fuera de pandemia, con pandemia o sin pandemia, es algo que te queda ya para utilizar. Claro. Pero más allá de eso fue una urgencia de decir, a ver, tenemos que toda esta documentación digitalizarla porque si no, tema consulta, no podíamos venir al espacio físico. Claro. Así que el archivo siguió funcionando con reuniones por Zoom, entre nosotros de todo lo que fue vía mail, y con la consulta externa también vía mail del archivo y algo que nos iban avisando. Así que eso se siguió haciendo, se hicieron... nosotros tenemos casi todos los años tareas conjuntas con la escuela, con el colegio. Ajá. Se hace también como una presentación del archivo histórico. Así que eso se hizo también a través de Zoom con la escuela. Como se dio clases a nivel país, fue lo mismo con el tema de la escuela Racing. Así que en ese sentido seguimos, digamos, no es que desapareció, sino que se modificó, ya no se usaba este espacio solamente, sino que se sumaron nuevos espacios, digamos. Así que así siguió funcionando. Investigador o particular
hablar. Bueno, chicos, la verdad les agradezco muchísimo, un gran gusto estar acá en el archivo, charlando con ustedes. Bueno, un placer realmente que estén en un programa de la dupla académica. Bueno, gracias a vos, Carlos, por la invitación y un gusto siempre. Bueno, gracias y bueno, todos nos pueden comunicar, se pueden comunicar vía el mail del archivo y los sábados de 10 a 1 o a 12 acá en el... Ustedes están acá. Muchas gracias.